¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con su discípulo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él decía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí hemos leído. En la Biblia hay muchas cosas que Jesús ha escrito uno a uno. Realmente el Señor está vivo y son cosas que el Señor ha hecho en nosotros y es maravilloso. Además, dentro de mi vida también, las veces que hay dificultad, cuando yo me acerco al Señor y oro, el Señor escucha mi oración, y cuando veo ello, estamos tan cercas, y para acercarnos vemos cómo el mundo se resplandece más. En realidad, en una ocasión, hubo veces que tenía dificultades. Cuando yo trabajaba en la obra del Evangelio, yo fui al lugar llamado Acoctón, en lo profundo del monte. En ese lugar, yo estaba 9 meses allí. Estando los 9 meses viviendo allí, el Señor veía cómo me proveía de comida. Claro, no era arroz, no era tampoco algún pan, pero mientras que iba para predicar al mercado, tenía ganas de orinar y me dirigí a un rincón, bajé un poquito del camino y había tantas frambuesas como si fuese que alguien haya cultivado. Esto Dios me lo ha dado, dije. Comiendo la frambuesa, el mercado se cerró y no pude predicar. Cuando pasaba por ello, podía ver cómo el Señor me ayudaba y cómo el Señor estaba junto a mí, cómo yo estaba viviendo junto con el Señor. Me sentía muy agradecido. Cuando leía la Biblia, hoy dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido al gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta gran multitud. Jesús no es una persona que anda con pan. Esta gran multitud se había acercado a Jesús, y Jesús, mirando eso, está hablando sobre el pan que le daría de comer a la multitud.
nosotros, ¿de dónde vamos a conseguir pan para dar de comer a estas personas? La gente, sea quien fuera, cuando va viviendo la vida, a veces tiene mucho dinero, a veces se le acaba el dinero, no tiene ni alimento para comer, no tiene ni dinero para comprar alimento, ¿verdad? Y cuando experimenta eso, claramente puedo decir una cosa, verdaderamente no podemos ver a Jesús, pero vemos cómo Él ha preparado tantas cosas y podemos sentir eso. Ahora nosotros, encontrándonos con Jesús, Jesús, pasé hambre 2 días, deme comida. Imagínense que hablemos de tal manera, si está vivo, ¿por qué no haría nada en nosotros? En medio de nosotros, aunque no está vivo, mientras que vivimos la vida, no solamente cuestión del alimento, dinero, padecí mucha dificultad. Pero era tan increíble. El Señor Jesús era mi Señor. Y sentía como que el Señor me hubiera preparado algo. Y yo veía cómo me guiaba de tal manera. Y ante el Señor me sentía muy, muy, muy agradecido. Hoy en día, mientras que vivimos la vida dentro de mi vida, el Señor Jesús, estando vivo, trabaja ayer, hoy. Él es igual para siempre. En nuestros ojos, aunque no lo podemos ver, no lo podemos ver, tampoco sentir con las manos. Jesús está vivo y eso es maravilloso. Además, nosotros somos un don nadie, pero discúlpenme, hoy en día no hay nadie entre nosotros que se le haya acabado el alimento, comida. Bueno, eso no puede ocurrir. Jamás. No hay nada de eso. Pero cuando nosotros vivimos esa vida, a veces tenemos hambre, pero el Señor me va guiando en mi vida. Cuando pensamos en ello, estamos muy, muy agradecidos. No les podemos contar todo sobre ello, pero cuando leemos la Biblia, Jesús, viendo a mucha multitud, que dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así había preguntado. Felipe, que dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vienen miles de personas. Por más que le demos poco, con 200 no bastaría. Felipe calculó muy bien, pero no tenía la fe en el Señor. Pero cuando vemos de nuevo en la Biblia, en el 8, que dice, uno de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí, Andrés, hermano de Simón Pedro, que le dice, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. No es ni así de grande, apenas es así este tamaño, 5, y tiene 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Pero uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En ese momento Jesús dice, hace recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. El 11, ¿qué es lo que dice? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Algo maravilloso el Señor puede hacer. Claro, señores, porque le falta alimento. No escuchamos que alguien pase hambre. Por más que uno quiera experimentar eso, no es fácil experimentar ello. Cuando había veces que no teníamos alimento, se nos acababa el arroz y pasábamos hambre.
No les podemos decir que siempre fue así, pero verdaderamente el Señor, estando junto a mí, me ha dado lo necesario, me ha dado ayuda y he experimentado ello. No podemos ver con los ojos, pero Jesús, estando vivo, trabaja en nosotros y estamos tan agradecidos, pero en gran manera. Dios, dentro de nosotros, estando vivo, trabaja y es maravilloso. No podemos expresarlo con las palabras. Algo importante es, todos nosotros, cuando tenemos la fe de creer en Jesús, se me acabó el alimento, puedo prestar de alguien, tengo que prestar, le pido a alguien. Uno puede llegar a pensar en eso, pero cla- creo que no tendrán ocasión de que les falte el alimento, o si se le acaba el dinero, o si tienen alguna dificultad. Ojalá que puedan pensar de esta manera. Señor, no le voy a decir a nadie, Señor, quisiera que usted resuelva esto. Yo quisiera experimentar cómo el Señor estando vivo trabaja en mí. Quisiera experimentar y mirar eso. A ver, yo quisiera recomendarle a ustedes que digan eso. Y dentro de ustedes dirán, ¿será que esto es posible? ¿No será posible? No creo. ¿Cómo que yo voy a tener fe para que esto sea posible? Señores, no es la fe de ustedes. Jesús es quien trabaja en la vida de ustedes. Ese Jesús, verdaderamente. Si se nos reúne todas las condiciones, si nosotros llegamos a tener todo, verdaderamente no necesitamos de Jesús, ¿verdad? Hoy en día no se les acaba la comida, tampoco no se gasta el zapato, pero antes realmente a menudo ocurría eso, cuando no había camino delante del Señor. Jamás, después de creer en el Señor, no tengo tal cosa, no tengo dinero, no tengo alimento, ayúdenme. Jamás, jamás hice eso. Sea quien fuera, jamás le extendí la mano. Varias veces le pedí al Señor Jesús. Las veces que yo pedía, el Señor me ayudaba y yo estaba muy agradecido por ello. Una vez nosotros partimos a un viaje evangelístico junto con un hermano. Vivíamos en Daegu en ese entonces. Era en la región de Cheongdo. Teníamos que caminar de ahí y nosotros visitábamos casa por casa para evangelizar. Realmente íbamos casa por casa, pero realmente nadie nos invitaba para que vayamos a dormir. No había nadie que nos diga para que durmamos. Ya era de noche, todos estaban por dormir, no podíamos nosotros ir más en casa y caminábamos por la carretera. Era muy de noche y estábamos caminando sobre el asfalto. Caminamos un poquito y había una persona acostada en el asfalto, en la carretera. Nos fijamos y era un abuelo con edad. Estaba pero muy borracho. Estaba acostado allí. Y realmente si le dejábamos allí, él iba a morir si pasaba algún carro. Abuelo, ¿usted dónde tiene su casa? Yongchon, dijo él. Es el camino donde nos dirigíamos. Por eso, realmente teníamos hambre. No habíamos podido comer, no teníamos fuerza. Pero le teníamos que llevar sobre el hombro y nos cansábamos. Caminamos largo rato y el abuelo de repente dice, mi zapato. Se le cayó el zapato. Y nosotros teníamos que retroceder para traer su zapato. Le pusimos el zapato, de nuevo nos dirigimos. A menudo él decía mi zapato y ya le quería pegar a él. En fin, nosotros nos cansamos hasta no poder más. En Yeongcheon, cuando nos acercamos, delante de la columna había varios jóvenes.
Cuando fuimos una cierta distancia, se despertó, él pudo caminar solo, ya no nos cansábamos. Cuando llegamos a Yongchon, un joven dijo, Padre, ¿a dónde fue usted? Él tomó en el mercado solo. Estaba borracho, estaba viniendo solo y se desmayó en el camino y se encontró con nosotros y así llegamos. Y nos preguntó qué es lo que pasó y le dijimos que él estaba acostado y que le trajimos y que parecía que se despertó. Ya en ese entonces estaba ebrio, un desastre sobre la carretera. El joven estaba muy agradecido. Era como las 12 y ellos cocinaron en ese momento. No comimos ni el almuerzo ni la cena, pero comimos de manera deliciosa en ese momento. Y ellos nos dieron una habitación y dormimos allí y nos puso el desayuno. El hijo del Señor nos compró 2 tiquetes para ir a Daegu. Dios había preparado por nosotros. Claramente podíamos sentir ello y nos sentimos agradecidos. Claro, hoy en día no hay ocasión de que no tengamos comida, arroz, vestido. No podemos saber, pero realmente cuando necesitamos a Jesús, cuando realmente lo necesitamos, tenemos varias maneras, pero entre ustedes, si son personas que aman al Señor, ustedes pensarán, Señor, yo no quisiera usar otra manera. Señor, quisiera que usted me ayude. ¿A quién podría pedirle ayuda, Señor, si no recibo la ayuda de usted? A ver, esperen al Señor de tal manera. Ay, Pastor Par, esperamos y no ocurrió nada, nadie nos dio nada. No, no digan eso. Pero en la vida de nosotros, en nuestra vida, cuando vemos cómo Jesús estando vivo trabaja, estamos muy agradecidos por ese Señor, especialmente. Sí, puede que en esta época no sea una época en la que padezcamos dificultad, pero anteriormente salíamos para predicar, íbamos como un expositor, pero a menudo no tenía pasaje. Pero Dios me iba llenando, no solamente en una o en 2 ocasiones, vemos cómo Dios trabaja. Claro, ahora tengo edad. Ya se acerca el momento de morir. No sé cuánto tiempo viviré más aquí en este mundo, pero durante el tiempo que pasó, el Señor estaba conmigo. El Señor me ayudó, me guardó, trabajó y estaba muy agradecido por ello. Nosotros, hay cosas que vemos, hay mucha gente, pero no es fácil estar junto con Jesús. Pero entre ustedes, por más que no sea una cuestión del dinero o otra cosa, si el hijo está enfermo, el bebé, o si tienen otro problema, si tienen una dificultad, las veces que les surja una dificultad, señores, el Señor realmente está vivo. Señor, usted conoce muy bien nuestra situación. Realmente, dejando a un lado toda manera al hombre, permítame su gracia al Señor. Y Señor, permítame su gracia y ayude esto, ayúdeme este problema. Realmente queremos hallar la ayuda del Señor. Claro, cuando le contamos a los amigos o a alguien, yo bien sé que esto se va a resolver, pero hoy no le diré a nadie, solamente le diré al Señor Jesús. Jesús, quisiera que usted trabaje por mí. Verdaderamente, Jesús a quien no podemos lograr a ver con nuestra vista, pero sin lugar a duda está vivo y en medio de nosotros, Él está trabajando. Señores, cuando decimos en una o en 2 ocasiones y luego uno dice que no se puede, pero un día, esto realmente, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Ustedes en ese momento, ¿qué dirán? Señor, no sabía que usted escuchaba la oración de un ser como yo también. Y es conmovedor, están felices.
La vida de vivir apoyado en Jesús o la vida de vivir en el mundo tiene una gran diferencia. Yo con salud, sin enfermedad, he vivido toda la vida. Cuando estaba en el cuartel o cuando dejé el cuartel, cuando empecé la obra del Evangelio, había dificultades. Jamás yo le dije a alguna persona que necesitaba algo. Jamás le dije, ayúdeme, usted me puede prestar su dinero. Jamás, jamás dije yo. En mi recuerdo no tengo eso. Verdaderamente el Señor Jesús, siendo nuestro dueño, ayudándome en cada una de las cosas, cuando vemos cómo Él trabaja, cuando experimentamos una ocasión, dos ocasiones, en tres ocasiones a ese Señor Jesús, llegamos a tener la confianza en el Señor Jesús. Este problema, por más difícil que es, sin decirle a la gente, quiero resolverlo solo y quisiera trabajar para que Jesús sea el único en trabajar. De tal manera uno se dirige. Cuando yo estaba en una iglesia pequeña de Changpali, allí había una cantidad, pero una cantidad muy pequeña de miembros. Y yo tenía que ir al cuartel y tuve que dejar la iglesia. Y era la última noche y queríamos reunirnos y así hacer la despedida. Un hermano decía que estaba, pero que en una gran dificultad, que vino un vendedor de batata a vender la batata. Yo te voy a dar las 2 cajas de batata por el precio de uno. Si yo voy junto al ministro, esto es barato. Y esa batata él lo trajo para mí. Él trajo la batata y yo dije, hermano, aquí muchas gracias. Yo tenía ganas de comer la batata y le agradecí mucho a él. Ese hermano no pudo decir nada y él me dio la batata y dice que le costó, pero mucho pagar por la batata. Era el día que yo iba al cuartel y reunidos por la noche. Nosotros íbamos hablando, compartiendo un poco y comiendo la comida. Yo no sé si es forzado esa fe, pero en fin, ese hermano dijo, ay, ministro, evangelista, yo traje para venderla a usted, eso es es a un precio a la mitad. A ver, no sé cómo yo iba a decir, pero él simplemente trajo y yo vi que él trajo. Gracias. Lloré por la batata. Yo pensé que él me iba a regalar, pero dice que escándalo. Le costó tanto pagar toda esa deuda. Y él me dijo eso cuando yo iba para el cuartel. No sé si es algo forzado, pero por la gracia del Señor comí muy bien, viví muy bien. El Señor Jesús viviendo en medio de nosotros, la dificultad, el dolor, la angustia cuando lo tenemos. Él oye nuestra oración y trabaja en medio de nosotros. Y cuando vemos ello, estamos muy, muy agradecidos. Cuando vemos en esta Biblia el Señor Jesús, como está escrito, en el 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Diciendo ello, para esto decía, para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe dice, ay, Señor, ¿está usted aquí? Entonces la cuestión del pan se resuelve. ¿Cómo que en dónde vamos a comprar? Usted lo puede hacer. Seguramente Jesús, qué bueno iba a ser si Felipe le decía ello, pero Felipe, ¿cómo habla? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Le está diciendo, ay Señor, es absurdo. ¿Cómo vamos a traer pan para esta gente? Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es el mismo discípulo
Pero Felipe tiene el corazón de confiar en sí. Para probar ese corazón le había preguntado, pero Felipe dice así. Pero Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Por lo cual, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ya llegó hasta tal punto. Señor Jesús, usted resuelve el resto, resuelva el resto. El Señor Jesús, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, había dado de comer a 5,000 y le sobró 5,000. Imagínense, no es uno o dos, es una cantidad inmensa y había hecho algo tan maravilloso. Señores, algo que nosotros debemos saber, el Señor Jesús. Debemos creer en Él. Debemos creer en Él, debemos apoyarnos en Jesús. Pero ustedes, por más que uno pueda resolver de manera, con la manera del hombre, Señor, yo no lo voy a resolver. Señor, yo veré cómo usted lo resuelve. Yo quisiera experimentar eso. Y con ese corazón, ustedes esperando al Señor, si ustedes ven verdaderamente el Señor estando vivo en medio de nosotros, ustedes verán cómo Él le provee todas las necesidades. Claro, no es una cuestión de alimento. Hay grandes y pequeños problemas o cuando uno necesita dinero, una gran cantidad. Dios sí o sí abre los caminos. Y si no es eso, Señor, ¿qué haremos si el Señor no nos da? Y nosotros nos vamos a ir para robar o nos vamos a amarrar a Él. No, pero en varias ocasiones vemos cómo el Señor nos va llenando en ese asunto. Quisiera recalcarles, ustedes, mientras que viven la vida, hasta ahora han vivido muy bien. Por eso ninguno entre ustedes murió, todos están vivos ahora. Han vivido muy bien hasta ahora, pero en adelante, en la vida que ustedes deben vivir, está la roca, está el río profundo, está la roca salvaje. ¿Qué harán en ese momento? Ahora, cuestiones que lo pueden resolver humanamente. El tener una experiencia para apoyarse al Señor es bien importante. Señor, yo puedo resolver esto prestando el dinero del vecino que está al lado, pero ya no voy a hacer así. Señor, solamente voy a recibir lo que usted me da y no haré eso a pesar de que pase hambre. Ayúdeme. De esta manera ustedes, poco a poco, con la fe en Jesús, si se acercan a Él. Señor, la oportunidad para que Jesús trabaje en ustedes, ustedes van creando esa oportunidad y verdaderamente ustedes pueden experimentar cómo el Señor trabaja en ustedes y si es así, tendrán un momento de gran, gran gracia. Pero ustedes, Señor Jesús, yo esto lo puedo resolver. No tengo dinero, pero, yo puedo comprar pidiéndole a alguien, no hay problema. No lo hagan así, sino que, Señor, Señor, usted estando junto a mí, usted me ayuda a mí. Esta cuestión, no voy a usar manera del hombre, yo voy a esperar que el Señor me ayude. De manera maravillosa, el Señor obra y podrán ver eso. El Señor realmente es un ser inmenso para agradecer, viviendo hasta ahora en medio de mi vida. En el año 1962, leyendo la Biblia, recibí el perdón del pecado. Desde ese día viviendo hasta ahora, jamás le había dado pistas a alguien para que me preste dinero o que me ayude, jamás. Claro, tuve dificultades, tuve problemas, claro que sí, pero al fin y al cabo, como resultado, el Señor, estando vivo, iba trabajando en todo. Y un día, cuando leemos esta Biblia, el Señor delante de los discípulos le dice a Felipe, ¿en dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, Señor, usted debe hacerlo. Señor, aparte de usted, ¿quién podrá hacer pan? Por favor, haga pan, Señor. Señor,
confío que usted hará. Qué bueno, sí, le respondía de tal manera. Con 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero el hermano de Simón Pedro, Andrés, que dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? 5 panes de cebada, 2 pececillos. Ay, estas personas. Esto es un almuerzo de un niño. Hasta para que coma yo solo. Esto no es suficiente para que le demos de comer a esta gente. Es realmente absurdo. Pero si usted está presente con 5 panes de cebada y 2 pececillos, obviamente pueden comer todos los 5,000 y hasta sobrar. Y esa persona que tiene fe es diferente al que no tiene fe en ese punto. Yo, después de recibir el perdón del pecado, sea quien fuera, en una ocasión, un hermano, él fue como un oficial en el cuartel y él me envió un zapato a mí. Evangelista, realmente nos regalan zapatos, pero me acordé de usted y yo le mando a usted. Pero no sé el tamaño de sus pies. Queremos que encaje esto con sus pies, pero no sé si va a encajar. Y así él me dio un nuevo zapato a mí. Yo, a mí se me había gastado todo y estaba orando. Y antes de desamarrar el paquete, yo dije, esto, pero me va a quedar muy bien a mí, porque este hermano no conoce el tamaño de mis pies, pero Dios sí conoce y seguramente hará para que esto encaje, pero bien a mis pies. Me puse los zapatos y encajaba conmigo perfectamente. Y era antes de que me case en ese entonces. Y con ese zapato, yo me fui para saludar a mi suegra y a mi esposa. Me fui para saludarles. Y la mayor preocupación de mi suegra, que era un evangelista, joven, ¿qué pasa si le hace pasar hambre a mi hija? Ahora usted está solo y usted puede vivir así solo. En adelante, cuando tenga más miembros, ¿cómo vivirá? Me preguntó eso. Yo le dije, suegra, Dios me conoce perfectamente a mí. Hasta ahora, cuando me daba zapatos, no me daba solamente un par, me daba ambos, de ambos lados, no me daba solamente un lado. Él bien sabe cuántas manos tengo, cuando me da guante, me da ambos lados, no me da solamente de un lado. Yo estoy solo y me da solamente uno, pero si somos dos nos dará dos, si somos tres nos dará tres, si somos cinco nos dará cinco, si somos 10 nos dará 10. Así confiamos. Y pude aprobar el examen tan difícil del matrimonio. Mi suegra tenía fe, por más que yo la vea en el ángulo que fuese. Claro, no podría comparar con mi esposa, pero hasta el punto que no puedo compararla. Ella tenía mucha fe, hallé la gracia y me siento muy agradecido ante mi suegra. Y con la edad que él ya tenía, se fue antes que yo. En nuestra vida, Dios si ustedes saben que Él les conoce perfectamente a ustedes, toda preocupación que tienen se le va. El Señor conoce exactamente a todos ustedes, sea cual fuera la enfermedad que tengan, que necesitan. Él bien sabe qué es lo que se debe hacer. Eso es increíble. El Señor lo está sabiendo. El Señor le ayuda en todo. Por lo cual, el Señor bien sabe que se me acabó el dinero y que estoy sufriendo. A ver, díganle. Y cuando ustedes pidan con la fe en el Señor, sin lugar a duda en la vida de ustedes, estando vivo, trabaja y ustedes podrán experimentar eso. Y así podrán vivir en una ocasión, dos ocasiones, cuando ahora les surge esa fe. La fe en ustedes va creciendo rápidamente.
Algo más importante. 나도 복음을 전하고 싶다. Yo también quisiera predicar el Evangelio. 내가 저 사람이 Yo, 죄인이라고 하는데 esa 전도해서 persona dice que es 내 pecador. 사함을 Yo quiero 받고 predicarle y que esa persona 얻는다고 reciba la salvación. Y yo quisiera guiarle para que 그런 vaya a 마음으로 nacer de nuevo. A ver, tengan ese 우리 이제 deseo. 전도자들이니까 Somos ministros. 그 이제 우리 전도 갔다가 이제 Y 돌아오면 딴 cuando uno 형제들은 viene después de la 오늘 내가 evangelización, 말씀대 un 누가 hermano dice, 구원을 yo 받았는데 막 prediqué y 그 fulano 얘기하는데 recibió la salvación, 나한테 cuentan 그게 eso. 잘 안 돼가 막 Y 많이 cuando a 어려웠거든. mí no me salía eso, realmente era 근데 bien 하나님이 difícil, 나를 pero Dios 인도하시면서 me iba guiando a mí. 정말 내가 복음을 Verdaderamente, 전했는데 처음에는 cuando 막 yo predicaba el 구원받아 Evangelio, 안 일어나 al 그래 comienzo no había gente que recibía la 걱정하고 salvación, me preocupaba. 한 번은 En una 진짜 ocasión, 아주 남자고 verdaderamente, 착한 총각이 había un 있어. joven bien bueno, 오후에 buenito, tranquilo. 매일 복음을 Toda la tarde yo le prediqué el Evangelio. 그래야지 Luego 구원을 못 받고 돌아갔어요. se murió sin poder recibir, 갔는데 él 그 volvió 다음 sin 주일날 poder recibir la 예배 드렸는데 salvación. Y fue el 여기 간증하러 domingo 나와. y este hermano vino para 아, testificar. 쟤 구원받았구나. ¡Ah! 내가 Él 이제 recibió la 하나님 말 salvación. 들으려고 가다가 깨달아. Seguramente él se iba y entendió lo que le dije, pero cuando predicaba dijo, cuando el hermano Oxupar me predicó no entendía nada de lo que él decía, pero me dolía la cabeza. Y sin no poder más fui junto a otro hermano y en 10 minutos recibí la salvación. 진짜 한 평생 미움이 아니었지더라고. Todavía no 내가 puedo 그렇게 dejar de 열심히 했는데 odiarla a 지가 ese 뭐하러 들었지? hermano. 난 Ah, 잘했는데. yo lo hice muy bien porque él 이제 막 dice 그런 así. 일들이 있어요. Y me había 근데 ocurrido 여러분들 cosas así. 실제로 Pero verdaderamente 참 중요한 ustedes, 것은 lo más importante que es, 여러분 만일에 예수님의 피로 죄 사함 mediante la 받은 sangre de 분이 Jesús, 있다면 si ustedes creen de que obtuvieron el perdón del pecado y lo creen con toda 다 convicción, 점을 찍고 uno a 점을 uno, 찍어놓고 ustedes van a 기도해요. señalar a cada una de las 기도하고 난 뒤에 personas y 한번 orarán por 시도를 esa 해봐요. persona y 난 así 전도 잘 intenten. 못하지만은 Yo no sé predicar 예수님 muy 어떻게 bien, 우리를 pero 십자가에 como el 못 Señor 박혀 Jesús 죽으시고 murió 어떻게 por 피를 nuestros pecados, 흘리셨고 cómo derramó 어떻게 su 해서 우리 죄가 sangre y cómo 사해졌고 nuestro 그래서 우리가 pecado 하느님 fue 삶에 하나 perdonado 갈 수 있게 y 됐고 cómo podemos 그런 llegar al 이야기를 cielo, todo 내가 eso. 마음속에 연습을 하고 Cuando uno 거듭하고 해서 practica en su corazón, 찾아가서 lo 상대방이 그런 복음을 합니다. después vayan junto a esa persona y 근데 prediquen el 어느 날 Evangelio. 여러분이 Un 복음을 día, 전하다 보면 무슨 일이 mientras que vayan predicando, ¿qué es lo que 아, surge? 하나님 나를 Ah, 도우시네. Dios me está ayudando a mí. 나를 지키시네. El Señor me está guardando a mí. 그게 Eso 너무너무 놀라워. es maravilloso delante del Señor. 저들 인생살 종종 Mientras que vivimos la vida, a menudo se nos ocurre 그래도 y 뭐 experimentamos eso. 이런 일들이 있어가지고 Esto y aquello realmente surgió en esta ocasión. 말씀을 La gente se conectó 여러분들이 y le predicamos y me hacía muy feliz eso. 여러분 내가 Ahora, 나 혼자라고 생각지 마. no piensen que están solos. 예수님과 Yo estoy junto con Jesús. 제가 나는 예수 늘 나와 같이 El Señor 계신다. siempre está conmigo. 그럼 이 어려운 일이 겪을 때 Las veces que padezcan dificultad, Señor, 나와 같이 계시죠. usted está conmigo, ¿verdad? Pregunten. 혹시 예수님 대답 Por si acaso, el Señor, si no le responde, puede que ustedes no le escuchen por más que Él hable. A ver, crean en ese Jesús y digan, Señor, creyendo en usted, yo empezaré esto, ayúdeme. Humanamente, manera al hombre, método al hombre, ustedes están viviendo con eso. Pero, manera del hombre, dejando a un lado todo eso, 사랑하는 예수님 a Jesús amado, apóyense en Él, prueben. Es maravilloso. 예수님은 El Señor Jesús, 여러분이 어떤 어려움을 당할 때 sea cual fuera la dificultad que ustedes tengan, 예수님 앞에 다가와서 cuando se acercan ante el Señor Jesús, Señor, yo tengo esta dificultad. 예수님만 도우시면 누가 나를 도와? Si usted no me ayuda, ¿quién me va a ayudar a mí? 난 길이 없어. No tengo camino. 여러분 저를 좀 도와. Señor, ayúdenme por favor a mí, 예수님을 믿고 creyendo con 인생을 조금 el corazón de confiar en Jesús. Si ustedes cambian la manera de vivir, al comienzo parece que no les sale, pero así por casualidad. 분명히 Ah, obviamente esto
no va a ser posible, pero mediante la oración, realmente esto lo logré. Cuando ustedes experimentan eso, el Señor Jesús está cerca de mí. Eso es lo que llegan a sentir. 1, 2, 3, en 4 ocasiones. Cuando ustedes experimentan ello, 내가 필요한 게 뭐하다. pueden. Ahora ustedes no quieren dar pista a la gente diciéndole que necesitan algo. Quieren decirle al Señor, experimentar al Señor. Algo importante que es grandes y pequeñas cosas que llegarán a nuestra vida. No sabemos qué cosa va a venir junto a nosotros, qué dificultad vendrá junto a nosotros, pero las veces que ocurra eso, la mano del Señor les va ayudando en uno por uno a ustedes, uno por uno, y la fe de ustedes va a crecer. Y además, ustedes, sin lugar a duda, ustedes a veces dirán, no, no, ¿será posible? Ah, sí o no, otros pagan dinero para comprar. Pero Señor, manera al hombre no usaré. Señor, yo quisiera obtener lo que usted me da a mí. 난 이렇게 Yo 경험하고 싶습니다. quisiera experimentar de esta manera al 세상에 Señor. 살아 계실 때 Cuando usted estaba vivo en este mundo, cuando los discípulos hablaban, usted le daba lo necesario y yo creo en ese Señor. 발견된 병자를 El enfermo de 38 años usted le curó, le había resucitado a Lázaro que murió. En mi vida también usted trabajando. La gracia, la manifestación del Señor, confío de que se manifestará. De tal manera, si tienen la vida de vivir junto al Señor, yo no puedo. Solamente el pastor lo logrará. Si a cualquiera, esto tiene efecto. Ay, por favor, no creo. Puede que piensen eso, pero el Señor, estando vivo por nosotros, Él trabaja sin descansar. Yo no quiero recibir la ayuda de nadie, no quisiera usar la manera al hombre. Jesús realmente está vivo en nosotros y uno quiere experimentar ello con la manera de Jesús. Y ahora yo voy a cerrar todas las puertas. El Señor, a ver, resuelva esta cuestión, resuelva aquella cuestión. Cuando es así, el Señor nos ayuda y podemos experimentar eso. Cuando yo vivía en Kimcheon, en ese entonces éramos inmaduros. Pensamos en comprar una casa, pero entramos por el sistema prepago. Luego intentamos comprar después. Compramos primeramente, era un sistema prepago de alquiler y el dueño había vendido la casa al banco y se escapó. Pero un día vino el gerente junto a mí. Señor Park, ¿usted sabe sobre esta casa? Porque, ¿qué pasa? Esto no es su casa, esto es la casa del banco. ¿Ah, sí? Detalladamente él me iba explicando. Yo pagué y el dueño se escapó con ese dinero. Había vendido la casa en otro lado, se escapó y ahora yo estaba en la situación de tener que salir de esa casa. El gerente se acercó en varias ocasiones junto a mí y me dijo a mí, realmente no tenía ni dinero para comprar casa, estaba en dificultad realmente. Cuando queríamos comprar casa, mi padre lo que me dijo fue, averigua y, a ver, espera porque yo voy a abrir el registro. Ay, no, papá. Ay, realmente, ay, no, déjelo. Pero ni le pedí perdón por lo que había ocurrido a mi padre, pero realmente tuve dificultad. Ahora ya tenía que salir de la casa. No tenía a dónde ir. Y el señor del banco me decía, señor Park, sí. Y luego, yo tenía que ir a Daegu. Y vino el gerente. Disculpe, señor gerente, todavía no estoy preparado. Tengo que ir a Daegu. Vaya, me dijo él. Y él compró junto a mí el ticket y se sentó junto a mí y fue hasta Wigan. Y me contaba la dificultad que él tenía y me pedía por favor y me pedía que me haga a un lado. Yo
No había nada de lo que pueda decirle. Entonces le dije yo, soy una persona que cree en Dios. 하나님께 기도를 했다고. Y yo oré ante el Señor y espéreme. Ah, ¿fue así? 그럼 난 내리겠다. Entonces yo me bajo. Y se bajó y él se fue a Kimchon. 그러고 나 이제 Y un día 우리가 집을 비켜주긴 비켜줘야 하는데 teníamos que salir de la casa, pero no teníamos a dónde ir. Teníamos que conseguir casa. 그 기도를 Mientras que lloraba cada madrugada. 어느 내 마음 Pero un día en mi corazón, yo sentía como que Dios me iba a ayudar. 마음이 들어서 Yo sentía que Dios me ayudaría. Entonces yo fui para pedir casa. 놓습니다. Se alquila, decía. 찾아갔어요. Y yo fui a la noche. 한 50대 중반에 아주 Era un señor de como 50 años. Yo apenas tenía 20 años en ese entonces. 제가 이제 이야기를 했어요. Y yo le conté a él, yo soy un siervo de Dios. 지금까지 내가 집을 잘 못 얻어서 Yo 일을 다 fui estafado porque no pude conseguir bien la casa hasta ahora. Mientras que iba orando, me habían dicho que alquilaban esta casa, entonces yo vine para ver. Yo no tengo ni un centavo. 제게 주시고 싶어. Si usted quiere darme a mí, démelo, le dije a él. 미친 소리죠. Es una locura. 그분이 Pero él 눈을 감고 cerró los ojos, largo tiempo él iba hablando. 나중에 Luego abrió la boca. 난 하나님의 종입니다. Yo le dije al comienzo, soy siervo de Dios. Yo 치자도 있는 치자교회 soy anciano de la iglesia de Chilla, anciano de la iglesia presbiteriana. Sobre la carretera, él me dio un edificio muy bueno. 종이 쓰신다. Pero si el siervo de Dios quiere usarlo, 어떻게 ¿cómo es posible que yo no le dé al siervo de Dios? 이사 오라고 하시더라고요. Venga, múdese. 근데 그때 En ese entonces, 마님이 la hija del anciano 피아노로 찬송할 estaba tocando un himno con el piano en la habitación. Yo sentía como que estaba en el cielo. 그 나중에 Luego, 이제 다 이야기 이제 가려고 cuando acabó todo y yo me quería ir, ¿qué me dijo el anciano? 혹시 Por si 오실 acaso, 때 cuando 빈손으로 usted venga, 세 가지 si usted viene con las manos vacías, ¿no nos sentiremos un poco raro? 얼마나 더 가져올 ¿Cuánto puede traer usted? Me dijo él. 난 빈손으로 올라고 생각했어요. Yo pensaba en ir con las manos vacías. 그래서 내가 나도 이번에 8만 원 그랬어. Yo le dije sin darme cuenta, $80. 8만 원. $80. Él dijo, está bien, perfecto. 왜 우리가 진짜 가격 한 30만 Realmente 8만 원. era de $300, pero yo le dije 80. 이야기를 했는데 Le dije así, 이 8만 원이 어디서 납니까? ¿cómo? ¿En dónde iba a conseguir $80 yo? 토요일 날 Y el sábado nos determinamos en mudarnos 그날 ese día. 팀장에게 얘기를 했어요. Yo le dije 토요일하고 이사 al gerente, nos mudamos este sábado. 방을 임대 받으시라고. A ver, reciba la habitación en ese momento. 표. Y dijo el gerente, señor Park, 전에서 국회의원 나서 yo quiero ser un diputado en Kimchon. 어려움 당한 Yo 너무 미안하다고. me siento apenado cuando siento que usted padece la dificultad. 그냥 인정인데 가면서 Esto es simplemente un cariño. 원짜리 하나 Y él me dio $10 a mí en efectivo. 좀 마시지. Y yo, ay, le agradecí mucho. Adelante, dije por dentro. Y me sentí muy agradecido. 근데 그 다음에 집에 오니까 또 어떤 Vine a 젊은 casa 부부가 있- y estaba una señora muy joven. 제가 그때 뭐 철이 없으니까 En ese entonces yo era inmaduro, realmente muy inmaduro. 계약했던 Al 시설, comienzo hice el contrato en esa casa y lo 30만, cancelé. 40만 했는데 Y el dinero por la cancelación era 4만 como 줬는데 $40, sí. 그 계약금을 Y los $40. 선생님, Señor, 내가 빚이 많습니다. yo tengo mucha deuda, dijo ella. 다른 사람 다돈 띠워도 선생님 돈 No 못 importa 띠겠어요. que yo le robe a otros, pero a usted no le puedo robar. Y ella trajo $30 como por ahí. 너무 고맙다. 근데 만
Yo me sentía agradecido. Yo quería decir, déjelo, pero no, muchas gracias, dije y lo recibí. 친구가 Mi 나한테 연락이 amigo me llamó y me dijo, 네가 어렵다는 이야기 cierto, yo 나도 escuché que tú 사업시작을 estabas en dificultad. Hace poco que empecé mi negocio. 했겠네. A ver, ¿cómo haremos? 내가 2만 원을 Yo 있는데 tengo 무슨 갖다 써라. $20. Creo que ahora no voy a 전쟁을 necesitar. 갚아주거라. Y 조금만 úsalo. 주겠나. Cuando se mejore tu situación, 그러니까 이제 págame. Y si no, 모여서 ¿qué tanto? 5만 ¿Qué 원을 haremos? 보내고 Y juntamos todo y fue $50 y otra vez juntamos y 그 así. 9만 원이 끝내줘. Realmente, en total eran 마지막에 $90. 이제 Por último, 8만 원까지 이어졌는데 llegamos hasta los $80. 그 우리 집에 같이 일하는 Y 있는 돈 다 가져와. le dije a los hermanos que vivían en la casa, traigan todo el dinero que tienen. 그래가지고 100, un 그 돈이 centavo. 맞아지더라고요. Y todo eso encajó. Podíamos llegar a los 80. 하나님께서 Dios, 저와 같이 계시면서 estando junto a mí, 지금 아직까지 한 번도 jamás 돈이 필요한 le 15만 dije a alguien que necesitaba dinero, le pedía, ¿me puedes realmente? Jamás, jamás le pedí 100 o 10. Así fue lo que ocurrió. 하나님 저를 공급해 주긴 El Señor me 하나님 había 나와 proveído 같이 y me 살아서 había 계시다는 그 provisto y 사실인가 estaba vivo trabajando en mí. Y me conmovía en mi corazón y estaba pero tan agradecido. 내가 바라는 거는 Lo que yo deseo que es 이 기쁜 소식 esta iglesia es la iglesia Misión Buena Nueva de Cagná. 사람을 Mediante la 받아서 sangre de Jesús hemos obtenido el perdón del pecado. Somos personas que creen en Dios. 여러분하고 Señores, 하나님하고 ustedes y Dios, 사이가 아직까지 la relación entre 아직 usted y 알았어도 Dios no está familiarizado 돈에 어려움이 있거나 y tienen 문제가 있을 dificultad de 때 하나님 dinero o 기도하시고 problema y 해주실 cuando 때 ustedes 인간하고 ahora 하면 안 oran 된다. al Señor, 안 하고 mediante 싸우고 que 그러는 게 luego ustedes van por la mano del hombre y puede que se enoje 앞으로 인생을 en adelante, 살면서 mientras que vivan la vida, 돈 문제 이런 어려움이 있을 때마다 cuestiones del dinero, las veces que tienen dificultad, 하나님을 믿는 믿음으로 con la fe de creer en el Señor, a ver, empiecen de tal 물론 manera. 여러분이 믿음이 Claro, 막 금방 탁탁 porque 치고 tienen 돈 fe, 들어가면 ta, 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 탁 oran y les surge $1,000 y otra vez oran y les surge $2,000. 그런 일이 없을는지 모르겠지만 Puede, ¿no? Puede que no ocurra eso. 아직까지 Pero 한 번도 hasta 내가 ahora, 사람 después de obtener el perdón del pecado delante de algún hombre, jamás le pedí dinero. Jamás. 좀 어려울 때도 있고 Hubo 하지만 veces que tenía dificultad, 주님이 pero 실제로 el Señor verdaderamente me iba ayudando y eso era 정말 grandioso. 하나님은 Señores, Dios 내 영혼을 죄에서 구원하셔서 me ha rescatado de 환란을 데려가려고 인도하시고 mis pecados y había 예수 planificado 우리의 llevarme 주인이 al cielo. Y el Señor Jesús es 여러분 nuestro 예수님 dueño. 옆에 있는 예수님한테 Y 부탁하고 딴 al 사람한테 Señor Jesús que está 부탁하면 al lado de ustedes, si en lugar de pedirle a Él le piden a otros, el Señor Jesús no estará triste. 근데 여러분이 믿음 없는 거 알아요. Él bien sabe que no tienen fe. ¿Cómo desde un comienzo una persona va a tener fe? Pero uno a uno. A ver, empiecen ya. Si tienen algo que necesitan, yo voy a orar al Señor. No le voy a decir a nadie en lo absoluto. El Señor seguramente conoce mi corazón. ¿Y cómo no me va a dar si Él quiere darme? Seguramente yo no voy a pedir a otro, solamente voy a pedir al Señor cuando ustedes pasan dificultad. Verdaderamente por no tener dinero. Y si ustedes están en gran dificultad, de manera milagrosa, si el Señor le da el dinero, es conmovedor, llegan a tener una relación más cercana y después cuando crece la fe espiritualmente, son guiados por las manos del Señor y así pueden ser tales siervos. Hasta ahora yo, realizando el ministerio, jamás yo pedí dinero a otra persona. Así dije, jamás, jamás, jamás dije eso. Hubo veces que había dificultades, claro, eso sí, pero las veces que ocurría ello, el Señor estando conmigo me ayudaba, yo podía experimentar eso. Uno va al monte con Jesús y 5,000 se había reunido y no había nada que comer a la hora del almuerzo. ¿Qué dice aquí? ¿De dónde compraremos pan? Y estaba cerca la Pascua, y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Felipe 이런 나갈때 200개나 떡이 부족하다. dice que 200 denarios de 그런데 pan 거기에 no 예수님의 bastarían para que 능력에 cada uno de ellos tomase un poco. Y luego 나중에 el 안드레가 hermano, ahora, hermano de 여기 Simón, 한 Pedro, 아이가 벌떡 Andrés, que dice, aquí hay 2 panes y 5 벌떡 pececillos. 5개 Hay 물고기를 5 굽는 panes y 2 이 한 pececillos. 아이의 점심 식사라고 Es 들었어요. simplemente el almuerzo de un niño. 물고기 이런 물고기가 아니고 No es este tamaño el 새우깡 pez, 같은 거 un poco más grande que el 그 camarón. 말이야. Ese pececito, 2 peces y los 5 panes de cebada. 이야기해요. 그러나 이것이 이 Pero 많은 esto 사람에게 que bastaría, que es esto 제자 중 para 하나고 시몬 tantos. 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 Y dice 5개 물고기 uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para 이 tantos? 벌떡 Claramente, 5마리가 예수님만 잡수는 게 아니라 이 많은 사람이 estos 줄 수 있다는 panes 이야기예요. y pececillos, 얼마나 되겠습니까? ¿cuánto? 그런데 주님이 역사하십시오. ¿Cuánto? 이런 Pero 이야기. Señor, usted obre, esto faltará, pero usted 그다음에 obre, 성경에 a ver, 뭐라고 usted 하냐면 trabaje. A eso se refiere. Luego, ¿qué dice? 예수께서 가라사 이 El Señor 사람을 Jesús, que dice, 앉게 entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha gente, había, había, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número 5,000 varones. El 11 que dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, señores amados del Señor Jesús, aunque es un Señor Jesús que no podemos ver con los ojos, dentro de nosotros, estando vivo, trabaja, los conoce a ustedes. Además, con la fe de creer en el Señor Jesús, cuando el niño está enfermo, está en dificultad o está en medio del cansancio, con la fe de creer en Jesús, si ustedes todos se acercan de tal manera, sin lugar a duda el Señor nos oirá y el Señor hará aquello que es maravilloso. Yo, en varias ocasiones, mediante la gracia del Señor, me he curado, he visto cómo se ha manifestado el Señor, pero uno cuando vive, puede vivir así por vivir. Puede uno, porque uno sin creer en Jesús también ha vivido. Pero todo, ahora en todo me voy a apoyar en el Señor. Señor, ocurre esto en mi casa. Mi hijo está así de enfermo. Señor, claro, uno puede ir al hospital, pero yo puedo ir al hospital, pero quisiera hallar la gracia de usted. Señor, permítame su gracia y su piedad y ayúdenos. De esta manera, nuestra vida poco a poco se acerca más al Señor y si viven esa vida, al comienzo puede ser difícil, pero en una o en 2 ocasiones cuando experimenta al Señor, ¿será que esto es posible? No creo, no creo, no creo. Pero verdaderamente esto, el Señor nos ayudó. El Señor trabajó en mí. Y de tal manera, cuando crece la fe en ustedes, cuando hay algo más grande, ustedes llegan a apoyarse más. Todo problema de los hijos apoyándose en el Señor. De tal manera, si se apoyan en el Señor y viven apoyados en Él, el Señor estará contento. Pero ustedes, más que nada, vivirán una vida bendita y resplandeciente. Yo, junto con el Señor, he vivido años. Yo no soy una persona con fe o una persona sobresaliente o especial, pero el Señor, cuando veo cómo trabaja en mí, estoy muy, muy agradecido viendo a la iglesia. Bueno, sea quien fuera, puede venir aquí al culto, participar del servicio, pero el Señor Jesús viniendo a nuestra vida, aunque no lo podemos ver con los ojos, Él estando vivo, Él está presente. Y grandes y pequeños problemas que nos llegan, el Señor, si experimentamos como el Señor
obra. Y 여러분들 así 하나님께 eso va 영광을 돌리고 creciendo. Ustedes glorificarán al Señor y ustedes podrán experimentar muchas cosas 제가 생각하면 preciosas. 제가 거의 Hoy en día, 모든 면에 en todo 부족함이 aspecto, 없이 잘 살고 있어요. estoy viviendo sin ninguna 차도 carencia. 있고 Tengo carro, tengo 똥거리까지 가면 también 되고 gasolina, puedo 그렇습니다. arrancar el carro, eso va 옛날에 그런 marchando. 것들을 쉽게 Antes 어려울 no 때요. tenía ello y cuando tenía 어렵긴 dificultad, 하지만 aunque era difícil, 하나님께서 저에게 el 허락하셔서 Señor me lo había 그런데 permitido 그런 y me 것을 había dado la 경험하면서 gracia. Y cuando yo 내 믿음 experimentaba 생이 ello, 더 yo 가까워졌고 podía sentir cómo mi 그렇게 fe se acercaba más al 되면서 Señor. Y mientras que 교회를 surgía ello, 인도할 때도 las veces que 하나님 vamos guiando 의지하는 la 하나님 iglesia, 의지하는 방법으로 인도하고 yo 싶고 quisiera 또 guiar a la 여러분 속에 gente 하나님의 hacia 살아계시다는 el 것을 camino de 경험하게 apoyarse en el 되면 Señor. Y si ustedes experimentan eso de apoyarse en el Señor, es 만약에 maravilloso. 여러분들이 이제 Por 나이가 많이 último, 많아서 ahora cuando tengan mucha edad 원래 y 죽어야 cuando 될 때를 ustedes 생각해도 estén ya a punto de morir, 사람들의 마음이 la 죽는 gente 것이 너무 허탈해요. realmente siente que es 안타까워. vano, 그 siente 죽음이 가깝게 penoso. 되지. Ah, ¿qué pasa si me muero? Y están angustiados. 주님 가까우면 Pero si están cerca del 나한테 Señor, 오시고 ah, el 나에게 나는 Señor 것은 그 me va a venir a buscar. 말만 듣는 Ah, 하나님. en ese reino glorioso que solamente oír por palabras, ahora ya me dirigiré. 좀 하늘나라를 좀 A 그리워하고 menudo 가고 싶어 하고 añoro, 그게 deseo 여러분들 ir, 삶의 anhelo. 사십시오. Espero que vivan de 여러분 tal 배 manera 아프다 cuando vayan 죽음에도 cumpliendo la 할수 edad. 있는 문제하고 손치더라도 Por más que haya algo 하나님 que 믿는 puedan hacerlo de manera 믿음으로 humana, resuelvan eso con la 처음에는 fe en Dios. 어색하고 Al comienzo es 답답하고 raro, 어려운데 parece 한 번, imposible, pero en 두 una, 번처럼 en dos 두 ocasiones, cuando lo 번째는 복음을 한번 experimentan, 전해 en la 보십시오. segunda ocasión, 예수님 a 피로 ver, 내가 prediquen el 살리고 Evangelio, cómo mediante la sangre del 처음에 Señor 무슨 Jesús 말 해야 fueron 할지 perdonados. 모르겠지만 Al comienzo 한 번, 두 no 번 하다 sabrán 보면 qué hacer. En una o dos ocasiones, cuando lo vayan haciendo, 그 상대가 esa 죄의 사함 persona 받고 a 변화하고 quien les predica, cuando recibe la salvación y cambia, 때로 estarán 여러분들 tan 가운데서 felices. A veces 교회를 en medio de 떠나는 nosotros 사람들이 hay gente que se aparta 또 de la 결국은 iglesia 교회를 y hay 매장하는 gente que se 사람들이 pone en contra de la iglesia. 별별 Barbaridades. Hay miles de personas, 근데 그런 사람은 pero aquellas 너무 personas 안타깝고 불쌍. me hacen sentir tanta pena. 네가 왜 ¿Por 하필이면 qué tú? 교회를 대적하냐? ¿Por qué te has puesto en contra de la 네가 iglesia? 예수 안 Tú. 믿는 안 믿는다 손치더라. Bueno, digamos que tú no creas en Jesús, pero 너무 어리석은 일이야. con eso, bueno, está bien, pero 속으면 eso de estar en contra es algo tan necio. Y por Satanás la gente se convierte de tal manera en 여러 nuestra vida. Cuando 사람들이 recibimos la salvación, hay varias clases de 하나님 gente, 기뻐하는 todo 사람. tiene su diferencia. Pero ¿quiénes son personas por quienes Dios se goza cuando pasa por la 인간적으로 어떻게 dificultad? 처리하냐? ¿Cómo resolver por la manera al hombre? Así, así, así. No, 하나님 yo voy a encargar este problema a Dios. 좀 도와주시고. Señor, ayúdeme. 이제 꼭 하나님 Esta cuestión, Señor, usted resuélvalo. Yo quiero verlo. Dejando a un lado la manera al hombre. A ver, oren al Señor. Eso. 애매할 때도 있는데 A veces es confuso, 진짜 하나님 pero, 도우시고 ay, Señor me ha ayudado. Y cuando ustedes sientan eso, el corazón de ustedes se acerca en gran manera a Jesús. 그 다음부터는 Después, 돈이 있어도 a pesar de que tengan dinero, ustedes quieren trabajar 그게 안 해도 apoyados en el 되는데 Señor. 하나님 No hace 의지하면 falta que 그렇게 ahora vivan de tal manera, pero ustedes viven apoyados en el Señor. 하기 시작한 날부터 Desde el día que yo prediqué la evangelización, jamás le había pedido dinero a otro, le había dado pistas, no tengo dinero, presté dinero, jamás. Cuando necesitaba, oraba al Señor y el Señor oía, me oía y podía vivir esa vida bendita. Amados, 눈에 nosotros, 보이는 아들, 딸, hijos, hijas a quien vemos, mamá, papá, 눈에 안 hermanos. 보이지만 그 Aparte de 예수님은 ello, Jesús, a 십자가에 quien no 피 흘려 podemos ver, 죽으시고 pero Él murió por 우리 nosotros 모든 en la 죄를 cruz 건져 y nos 주시고 rescató de todo pecado 거룩하고 y nos 한량하고 부족함이 había 없도록 dejado sin ninguna carencia para 씻어주시고 poder ir al cielo y les lavó perfectamente de sus pecados a ustedes. 여러분 Y Él es 마음 Jesús. 안에 Ustedes 예수님을 en 바라는 su 이 마음을 corazón, 내가 즐겁게 seguramente, yo quisiera, Jesús 내가 también 좀 tiene un 더 deseo, 예수에 임할 수 seguramente. 있습니다. Yo quisiera trabajar más en ti, 나에게 quisiera que tú 믿고 confíes de que yo voy a 맡겨줬으면 trabajar en 좋겠다. ti. Yo quisiera que 예수님 tú 그러시고 encargues esto 그러니까 en mí. 여러분도 꼭 El Señor 인간 creo que dirá 방법으로만 ello. No lo hagan únicamente con la manera del hombre.
apoyándose en el Señor, paso a paso, acercándose. Queremos que ustedes se acerquen al Señor, estarán bien agradecidos. Ahora tengo más edad, sea quien fuera quien me vea, soy muy viejo. Ahora no sé cuándo envejecí tanto. Pareciera que yo les quité la edad de ustedes. Parece que ustedes encargaron su edad a mí. A menudo, cuando yo pienso en el Señor que se fue antes y cuando yo me imagino que me voy a encontrar con el Señor, entonces soy muy feliz. 목사로서 Como pastor que 많은 soy, 하나님의 예수님을 소개해서 그분의 죄 사함받는 것을 많은 presentando a mucha 그럼 내가 gente, 그렇게 그 ellos 나라를 han obtenido el 만나서 perdón del pecado cuando vaya al cielo y me encuentre con ellos. Ay, ¿qué iba a hacer sin usted, Pastor Par? Claro, ibas a escuchar mediante otra persona. 생각해보면 Cuando pienso en ello, me conmuevo. 지금 좀 여러분 하늘나라 간다고 Si mueren ahora, por favor, no se suiciden para ir ahora al cielo, por favor. Con el corazón, a menudo vayan al cielo. Piensen en la gracia, 세상 욕망의 este mundo, 이런데 el deseo de la carne, este deseo del mundo. Por favor, que el corazón de ustedes no se incline a ello, que Jesús, estando en su corazón, tengan comunión con Él y piensen que irán al cielo. Y mientras que vayan orando, se acercarán mucho más al Señor. Y cuanto más cerca estén del Señor, crecerá la fe de creer en el Señor. Y por más pequeño que sea, ustedes realmente se apoyarán en Él y lo podrán vencer y recibirán la bendición. Así confiamos. Las personas que vienen a nuestra iglesia, todos, ahora, bueno, tengo mucho pecado, pero por la sangre del Señor Jesús en la cruz, mi pecado fue lavado. Confío que todos ustedes están creyendo en eso, ¿verdad? No dudan en eso, ¿verdad? Y pasando un poquito más, dando un paso más, yo obtuve el perdón del pecado, pero no solamente el perdón del pecado, esta cuestión también, realmente 우리 아이가 좀 이렇게 es hallar la gracia en ese punto. Mi hijo es débil y yo quisiera apoyarme en ello para que mi hijo tenga más salud. 또 Además, 이런 부족함이 tenemos esta 있는데도 carencia, este problema, queremos que el Señor nos ayude y que se resuelva más. 그래서 여러분들이 Por lo 하나하나 cual ustedes, 여기 uno a 하나님 uno, 가까이 나아가면 cuando se 나아갈수록 vayan acercando más y más al Señor, esto el Señor lo ha hecho. Me siento muy agradecido. Y a otra persona también. Ustedes le pueden presentar a esta persona, familia, amigos, 기쁘게 obtienen el perdón del pecado. 하늘나라 같이 Esperamos que vivan el cielo de manera feliz y esa bendición, esa gracia queremos que sobreabunde. Nosotros, oigan bien, aunque vivimos en este mundo, no somos personas de este mundo. Estamos simplemente, 모든 것입니다. 알겠습니다. pasamos aquí. Es como una parada. Es solamente una parada. Solamente nos quedamos un momento para ir al reino de Dios eterno. En ese lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza, junto con los santos que se han adelantado, juntamente viviremos felices allí, a menudo en el corazón de ustedes. Espero que no permanezcan nunca meses aquí. No compra una casa tan buena. Porque es tan buena la casa, no querrán salir a la casa y cuando mueran, ay, estarán así. Pero para ir rápido al cielo, vayan viviendo en una casa que puedan dejar rápido, pero que no sea tan fea y que gotee todo, no. 정말 Verdaderamente, espero que con el corazón se acerquen al Señor. Cuando tengan un momento silencioso, solo, hablen con el Señor. Expresen lo que está en el corazón de ustedes. También díganle agradecimientos al Señor Jesús. Cuéntenle cosas difíciles, que pídenle ayuda al Señor. Aunque están cerca de gente visible, pero que Jesús, a quien no vemos, se acerque y vea. Y quisiera que ustedes estén felices viendo cómo el Señor obra en ustedes. 감사합니다. Muchas gracias.